En Óptica Estela Ginchuk encontrás las nuevas colecciones de lentes de sol de tus marcas favoritas. Además, continúan con el 2x1 en cristales seleccionados para que puedas hacerte el segundo de lente de sol y un 25% de descuento en tus lentes completos. Acércate a cualquiera de sus sucursales en Montevideo o Punta del Este o a través de la web opticaestelaquinchuk.com. Bueno, muy bien. Hoy que vamos a dedicar el programa a debatir un poco sobre la ley de género que está cumpliendo 6 años, de violencia de género, perdón, que está cumpliendo 6 años a fin de año, lo que ha sido la evolución, los datos, las cifras y, bueno, todas esas situaciones que pueden haber surgido sin querer, ¿no? Como cuando se pone algo en marcha, ¿viste? Con un objetivo determinado, el daño colateral que puede surgir o no, bueno, todo eso que se puede ir analizando al día de hoy. Nos acompaña vía Zoom en este momento la directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior, Angelina Ferreira, a quien le damos las gracias por estar del otro lado. Muchas gracias. No, por favor, buenas tardes. Es un gusto saludarlos, es un gusto estar aportando para el programa. Bueno, que desde su perspectiva, no solo por la autoridad que tiene, pero también por el contacto con la calle y con los operadores, ¿no? Y con los que trabajan en toda esta área. ¿Qué evaluación primaria puede hacer de lo que ha sido la efectividad de la implementación de esta ley? Bueno, la ley de violencia de género, la nueva ley, porque nosotros la primera vez que se visibilizó esta materia fue cuando se reglamentó la ley 17.814, si no me equivoco. 514, empezó plan Eh, para acá, sí. exacto. Y la verdad que fue un paso importante que se aprobara esta nueva reglamentación porque se visibilizó distintas formas de violencia de género que no estaban tan visibilizadas con la aprobación de la ley anterior. Entonces, en esta ley se definen distintos tipos de violencia porque a veces nos centramos solamente en la violencia física o sexual, pero hay otros Está la tipos de violencia hacia las psicológica. mujeres, como la psicológica, la mediática, la institucional. Entonces, nos parece que fue un gran paso la aprobación de esta ley. Bien. En los hechos, bueno, lo que conversábamos justamente en el bloque anterior, una cosa es la aprobación de una ley, aún con su reglamentación y demás. Otra cosa después es, bueno, con qué presupuesto cuenta para su óptima implementación, ¿no? Y entonces ahí es donde también surgen un montón de preguntas, si la persistencia de la violencia, al menos la más visible para nosotros, que es la física, porque es la que tiene la denuncia y que se hace más, se mediatiza más, ¿no? Eh, bueno, ¿qué tanto falta en parte por un sistema que puede no estar al 100% por lo presupuestal o por lo cultural? Bueno, siempre hay más para trabajar y siempre hay más para aportar. Hmm. Tenemos que tener presente que el abordaje de la violencia doméstica y de género se tiene que dar en un marco interinstitucional, donde todas las instituciones aporten desde sus competencias, desde sus cometidos, para la erradicación de la violencia doméstica y de género. Y en este punto no me voy a centrar específicamente en el presupuesto, porque también hay otras cuestiones que están en el compromiso de los actores, partes del sistema de respuesta, en llevar adelante las acciones para la erradicación de la violencia doméstica y de género. Bien, cuando hablamos de lo interinstitucional, ¿a qué está refiriéndose concretamente? Porque uno se imagina que Bueno, la cosa empieza y termina en la denuncia a la policía, ¿no? no, existen Mm. determinados espacios que están dispuestos por la legislación vigente, como el Consejo Nacional de Género, donde participan instituciones, como decía, que son parte del sistema de respuesta, y el Consejo Nacional Consultivo, que se reúne todos los meses, y ahí es donde trazamos una línea de trabajo en esta materia. También contamos con un plan nacional en materia de violencia doméstica y de género, donde todas las instituciones tienen sus compromisos y hay un seguimiento de esos compromisos para trabajar en esta temática, que justamente en el evento, en el acto del 25 de noviembre, que se realizó el 24 de Sí. noviembre en Presidencia, una de las líneas era el rendimiento del plan. O sea, que cada institución también dijera, bueno, me comprometí a estas acciones, ¿qué llevo realizada de estas Bien. acciones? Bueno, ¿y cuál es la rendición que puede ir haciendo? Bueno, yo puedo hablar de la rendición del Ministerio del Claro, por Interior. supuesto, sí, sí. Una de las acciones que el Ministerio del Interior se propuso fue fortalecer la capacitación de su funcionariado a nivel país,
Nosotros desde el 2020 hasta ahora que hicimos la rendición llevábamos más de 10.000 personas. Habíamos podido llegar a más de 10.000 personas, tanto funcionarios policiales como funcionarios de otras instituciones y la población en general. También fortalecimos lo que fue la capacitación en modalidad virtual, porque muchas veces llegar al interior del país a dar capacitaciones a nuestros funcionarios es un poco más difícil, Sí, entonces fortalecimos lo que fue la capacitación a través del portal educativo policial. El Ministerio también se comprometió en incrementar la cantidad de tobilleras, actualmente tenemos 1.900, en el 2020 habíamos empezado con 1.200, entonces hay distintas acciones que se viene llevando a cabo, actualización de guías, de protocolos, el fortalecimiento también de esto de la participación en los espacios interinstitucionales. Hemos firmado acuerdos con cooperaciones internacionales que nos han aportado desde técnicos para la actualización de la guía, para el diseño de folletos dirigidos a la ciudadanía. Entonces, en este marco venimos fortaleciendo también las acciones. bien. A partir de lo que acaba de decir, se me ocurren dos preguntas. Una tiene que ver con, ahora que menciona la ciudadanía, si nos hemos vuelto agentes mucho más activos eh, en la detección y la denuncia, ¿no?, de casos de violencia hacia las mujeres, o seguimos con aquel viejo no te metás, que era uno de los grandes desafíos u obstáculos que tenía esta lucha, ¿no?, originalmente. Después le hago la segunda, si quieres, arrancamos por ahí. Sí, sí, lo que venimos observando es que sí, que ya felizmente está dejando de ser solamente un tema que sea de adentro de casa, O sea, como que se denuncia a un decía. vecino igual. Denuncia un vecino, denuncia familiares, en el marco, también en el entorno laboral, hay personas que tienen conocimiento de que tienen una colega, una compañera de trabajo que está viviendo una situación y se están empoderando y están denunciando. Felizmente se está visibilizando mucho más esta situación, porque es un problema de todos, toda la sociedad en su conjunto. Y después otro temita que tiene que ver con los protocolos, palabra que también pasó recién en su respuesta, y es, bueno, mirado de afuera y con toda la falta de conocimiento técnico que podemos tener, a veces lo que nos hace más ruido es tratar de entender el criterio que utilizan o que está planteado en un protocolo de cuándo se le da tramitación de urgente a una denuncia y cuándo no. Cuando a veces, por falta de recursos o por lo que fuera, hay que priorizar situaciones o casos y uno advierte a veces que se erró, porque en tal caso era cantado, mirado de afuera, ¿no? Era cantado que era una cuestión de días para que el tipo la mate, y en otros nunca te lo imaginaste y tuvo otro desenlace. Entonces, ese criterio, ¿no?, de cómo medir o valorar el riesgo al que está expuesta una mujer. Cuando hablamos de violencia física, porque yo supongo que la psicológica o la económica tiene otros caminos, ¿no? Bueno, el Ministerio del Interior cuenta con dos protocolos. Uno es el 317, que es la reglamentación de la ley 18.315, que es la ley de procedimiento policial, el artículo específico para lo que es el abordaje y la toma de la denuncia en materia de violencia doméstica y de género, y cuenta con un protocolo específico para funcionarios del Ministerio del Interior, que es el decreto 111, que es para la atención y cuáles son los pasos a seguir cuando se trata de funcionarios y funcionarias que protagonizan eventos de esta característica. La policía es auxiliar de la justicia, o sea, nosotros tenemos obligación de tomar todas las denuncias que se nos presenten y enterar a la justicia y a la Sí. fiscalía. Pero usted sabe muy bien que Entonces, originalmente, hace mucho tiempo, iba una mujer a denunciar a una comisaría y algo habrás hecho. O sea, arrancamos por ahí, ¿se acuerdan, no? sí, pero eso justamente es lo que tratamos, estamos trabajando y Mm. tomando acciones en lo que es la capacitación de nuestro funcionariado para, bueno, desnaturalizar ciertas prácticas que tal Mm. vez podrían haber existido en esa temática y sensibilizar a nuestro funcionariado con esta materia. Entonces, ¿Cuesta eso más también lo estamos sensibilizar a abordando. los hombres o a las mujeres? Porque a veces entre la dificultad que tenemos para autopercibirnos víctimas de alguna situación, al machismo también incorporado, histórico, no sé qué es más fácil o qué es más difícil. Bueno, tratamos de que todos y todas se sensibilicen en la temática.
Sabemos nosotros, el otro día lo dijo la señora presidenta en ejercicio, la señora presidenta en funciones, Sí. en el acto del 24 de noviembre, que tenemos que trabajar también con las mujeres que no están tan comprometidas con esta temática. Nosotros desde la órbita del Ministerio del Interior no discriminamos, o sea, capacitamos a A todos, mujeres y claro, varones, obvio. a todos, sin distinción de jerarquía, sin distinción de sus escalafones. Por eso digo todo el funcionariado del Ministerio del Interior, porque también incluye los operadores y operadoras penitenciarias, el personal contratado civil, o sea, tratamos de llegar a todo el funcionariado. Bien, y sin entrar en el protocolo, que me imagino que se haría largo, ¿no? Pero ¿cómo es la primera derivación? Siempre primero está la lógica policial, porque después está la lógica de la contención, ¿no? Que no puede ir tan separada tampoco, pero supongo. El Ministerio del Interior, dentro de sus competencias, lo que tiene es la respuesta policial. Policial, punto. Después Sí, está la bien. atención psicosocial le corresponde a otras instituciones, que sería, bueno, en este caso, en el marco de la de la interinstitucionalidad al Instituto Nacional de las Mujeres. Nosotros, bueno, brindamos la respuesta policial, capacitamos a nuestro personal para que esta respuesta sea no revictimizante, que sea una respuesta empática, pero enteramos, como siempre, enteramos a la justicia y a la fiscalía. Y tenemos comisarías especializadas en violencia doméstica y de género, que el funcionario que trabaja ahí es específico para la temática. Si bien las denuncias de violencia doméstica y de género se pueden hacer en todas las comisarías del país, nosotros contamos con 57 comisarías especializadas en violencia doméstica y de género en todo el territorio nacional. Bien. Antes de terminar, si le parece repasar alguna de esas vías para que las personas puedan hacer la denuncia. Si nosotros queremos que las personas denuncien esta situación, nosotros visibilizamos todos los que son los canales de denuncia, tanto en modalidad virtual como en modalidad presencial. Como le dije anteriormente, presencial es en todas las comisarías del país, son 281 comisarías que tiene todo el país, y en estas incluyo las comisarías especializadas. También tenemos la vía en línea a través de la página del Ministerio del Interior. Se pueden hacer denuncias anónimas a través del 0800-5000, que este canal también está siendo utilizado, porque a veces pasa ¿Cómo que un sucede cuando hay una familiar o un anónima? vecino. Bueno, se llama al 0800-5000, se realiza la denuncia anónima y Asuntos Internos la deriva a la jurisdicción que corresponde, al departamento que corresponde. Está bueno, Y pero de ahí se justamente la pregunta trabaja la es, denuncia. cae una denuncia anónima de que se está viviendo una situación de violencia en el apartamento 3, no sé, que cae un móvil, ¿cómo? Sí, y va a ir la policía y va a hablar con la persona y va a investigar la situación. ¿No se descarta jamás una denuncia? No se descarta jamás una denuncia. ¿No se Todas las descarta o denuncias no se tienen que ser debería recepcionadas. descartar? Que pueden ser situaciones distintas. Bueno, yo digo que no se descarta. Está bien que lo diga. Está bien. Bueno, muy bien. ¿Le parece alguna reflexión final, algo que le parezca realmente importante destacar en este tema que estamos hablando en el día de hoy? Me faltó terminarle con los canales de Ah, sí, denuncia, por favor, sí, sí, es verdad. que también las personas pueden llamar al 911, que es la emergencia policial, que tenemos la app también del 911, y en crimen organizado e Interpol hay un canal específico para denunciar situaciones de trata y explotación de personas. La Dirección Nacional de Política de Género cuenta con una guía de recursos, donde en esa guía de recursos se encuentran todos los teléfonos, las direcciones de todas las comisarías especializadas del país y de todas las seccionales, y también cuentan con vías externas para denunciar otro tipo de situaciones, por ejemplo, discriminación racial en el caso de la comisión honoraria o la Bien. institución de derechos humanos. Pero cualquiera sea el caso por el que yo necesito llamar a la policía urgente y no tengo tiempo de pensar a dónde disco y a qué sucursal. Si yo llamo el 911, ¿me van a derivar donde me tienen que derivar? El 911 es emergencia policial. O sea, para llamar al 911 es ante una emergencia, un hecho que está ocurriendo en ese momento. Sí, pero Para sea de hacer la una naturaleza de denuncia, la violencia que sea, no importa. Me van a derivar. Si es pues porque si mi es una pareja me está por... emergencia, va a ir un móvil al lugar de donde se está solicitando la emergencia. Por Ah, eso el está. 911 Y después se es irá a una hacer la llamada de denuncia donde emergencia. corresponda.
Bien. Y ahí le van a indicar dónde hacer la denuncia exactamente. Nosotros también en políticas de género estamos a las órdenes de la ciudadanía, acá de toda la población. Tenemos casos de personas que pasan correos electrónicos, que llaman o que vienen. Si bien nosotros no tenemos atención al público, no somos una unidad operativa que recepciona denuncia, vienen personas a asesorarse y nosotros también con mucho gusto recibimos a las personas o les contestamos los correos o le indicamos, les cruzamos los canales de denuncia, así que nosotros también estamos a las órdenes de toda la población, porque desde nuestro lugar lo que queremos es aportar y ayudar a las personas que están en esta situación. Bien. Su cargo es directora de políticas de género. Y es verdad lo que usted decía, uno Sí. tiende a creer que se reduce a violencia doméstica, ¿no? Bueno, no. ¿Qué más hay? Bueno, como le decía hoy al principio, la ley de violencia de género define los distintos Sí, tipos de violencia hacia las mujeres, que no se reducen solamente a la a la violencia doméstica, sino que tenemos la violencia de género. Por ejemplo, acá funciona la Comisión de Acoso Sexual en el ámbito laboral y educativo, que depende administrativa y técnicamente de políticas de género y operativamente del Ministro del Interior. Entonces ahí sí recepcionamos denuncias y aborda situaciones de acoso sexual en el ámbito laboral, que también es una forma de violencia basada en género. sí, sí, por supuesto. Bueno, muy bien, Angelina Ferreira, directora de políticas de género del Ministerio del Interior. Muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, a las órdenes, un gusto. Igualmente. Bien, vamos a presentar a quien nos está acompañando en piso ahora en este momento, que es psicólogo forense, director de la Academia Uruguaya de Investigación Criminal, Gustavo Álvarez. ¿Cómo está, querido? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes, la audiencia? Bien, lo que tuvimos recién fue un relato por parte de la cartera, obviamente, de la encargada de políticas de género. Fue un intento también de refrescar las vías de comunicación, ¿no? Las vías de denuncia y demás, de saber con lo que al menos desde lo teórico se pretende, cómo se pretende trabajar, ¿no? Después vendrán todas las otras cuestiones que pueden remitir a falta de presupuesto, errores humanos y a un montón de otras circunstancias que hacen perfectible el sistema, ni que hablar, ¿no? Con respecto a la ley en concreto, Gustavo Álvarez, ¿qué dirías? Bueno, primero y antes que nada que las leyes en general no tienen un impacto directo, con un nexo causal directo con la disminución de los delitos, ¿no? Eso es lo primero. Cuando hay una situación de violencia endémica en una sociedad o en la especie humana en general, las leyes pueden ayudar, pero no es significativo. A la prueba está la cantidad de femicidios que han seguido en aumento desde la promulgación de la ley 19.580, por ejemplo. Entonces, esta suerte de fantasía que tenemos que legislando podemos impactar directamente en la violencia, no se condice con la prueba empírica. Bien, no habrán parado los femicidios, pero tenemos números, o no sé, pregunto a las que están más vinculadas con el tema, Marta, de cuánto pudo, no digo subsanarse al 100%, pero cuánto daño colateral se evitó gracias a la ley. Quiero decir, no habrás parado los que tenían pensado realmente matar a sus parejas, pero capaz pudiste ayudar, ley mediante, a una mujer a salirse del círculo vicioso, salirse del hogar, de ahí, de esa situación de víctima, cambiar de vida. Pudiste lograr transformar una tendencia violenta de un hombre, sacársela, viste, no sé, hasta en estos talleres de masculinidades que hay por allí. Podés haber realmente con esta ley también, aunque no detenido los femicidios, podés haber cambiado circunstancias de vida para mejor en algunos casos, ¿o no? Marta, ¿no pasa eso? En algún caso sí. Porque sin ley mediante no tenías ni refugio No, donde acoger a alguien y darle contención. A ver, la ley 17.514 no era mala, era una buena ley y yo creo que con algunas correcciones hubiera funcionado mejor que esta otra ley que la trajimos, que tiene mucho aspecto programático, pero en los hechos no se implementó. Con el tema de las mujeres, los refugios han probado ser insuficientes y algunas no quieren ir porque
a la situación de tener que esconderse, que ya es un tema, cuando hay hijos, llevarlos a un tipo de refugio, dice, yo no puedo someter a mi hijo a estar en esta situación. En algunos casos funciona, otros no. Después tenés un gran problema con el que es el tratamiento del violento. La Intendencia tiene un sistema de tratamiento para los hombres que deciden dejar de ejercer violencia, pero la palabra clave es deciden, o sea que si el hombre no está afín a dejar, como que no tiene mucho lugar. Y por otro lado, bueno, está el episodio de la otra ONG que fue de público conocimiento, que no anduvo. Entonces, no hay una respuesta real para los tratamientos. Después las mujeres las derivan a los equipos de recepción de sus mutualistas, pero también están desbordados. Pero fíjate nomás con esta situación que pintás, ¿no? Que planteás. Sí. Bien, la ley podrá tener esa pata que algunos pueden entender, como tú, por ejemplo, y como Pupo también, que es injusta porque vale la mera denuncia de la mujer para que al hombre lo alejen de su familia y lo dejen marcado con las letras escarlata, ¿no? Sí. Que en algunos casos se lo merecerá y en otros capaz que no realmente porque es una denuncia falsa. Bien, pero por otro lado, si tú sacás ese componente, ¿no? Sí. De golpe a una mujer a hacer una denuncia absolutamente real y como al principio no le creen o están investigando, mientras tanto hay que mandarla a un refugio, porque si no es mucho más fácil, lo vas y sacás al tipo de los pelos, le pones una tobillera y la dejaste segura a la mujer. Nada conforma finalmente. No, pues es lo que pasa. A ver, vos tenés que partir de lo que es la realidad uruguaya. Hay muchas mujeres que viven en el predio que vive, por ejemplo, la familia de la pareja. Entonces, si vos sacás a la pareja del predio, ella queda con los familiares. Entonces decir, no, yo acá no me puedo quedar. Es en ese sentido. Tenés que estar en la realidad nuestra. Hay mucha gente que vive en un predio, vive un familión entero. Entonces le decís, bueno, yo te saco a tu pareja de ahí. No, pará, porque yo tengo a mi suegra, a mis cuñados acá, me van a venir a cobrar la factura. Sacame a mí. O sea, eso es lo que falta, el conocimiento de lo que es la realidad nuestra y este tipo de detalles. Entonces, no le das una solución, le das un problema. Entonces, ella prefiere agarrar a sus hijos y irse. Ahora, el tema es a dónde la mandás. El tema es a dónde la mandás. Los refugios del MIDES han probado ser insuficientes. Bien, ahí entonces aparece una carencia concreta del sistema, claro, perfectible. Exactamente. ¿Denuncian mucho falsamente las mujeres? Antes de contestarle, primero decir que hay denuncias falsas, ¿no? Porque muchas veces nosotros no manejamos... La ciudadanía, me refiero, y autoridades, se manejan con mitos que no tienen apoyatura ni rigurosidad científica. ¿Cuáles serían los mitos? Mitos, los niños no mienten cuando denuncian, por ejemplo. Las pericias de parte son siempre tendenciosas, por ejemplo. Si hay retractación de un niño, significa contrasensum que existió el abuso, por ejemplo. Todo lo que estoy señalando son elementos que no se apoyan ni en lo científico ni en lo experimental. Que hay momentos en la relación de una pareja de adultos en donde se exacerban las denuncias falsas, que también está comprobado, que no hay implantación de memoria, también está comprobado, y puedo seguir con una lista bastante extensa. Dicho esto, si hay muchas denuncias falsas, bueno, la mayoría son reales, sin lugar a duda. Hay un componente cultural que habilita la violencia física y el sentimiento de propiedad del hombre sobre la mujer, eso es innegable. También es cierto que la misma cultura genera víctimas masculinas. El 90% de las víctimas de violencia y muerte son hombres, jóvenes. Sí, pero no por género, ¿eh? Ese es el tema. Me parece que esa es otra discusión, pero digo, la misma cultura. ¿Y por qué digo la misma cultura? Porque el hombre se ve impelido por mandato cultural machista, de reaccionar violentamente para custodiar lo que se entiende, malamente se entiende, como su propiedad que es la mujer, por ejemplo. Entonces actúa, y en ese actuar violento es pasible ser una víctima propiciatoria de esa misma violencia. Entonces, ¿hay denuncias falsas? Sí existen. La mayoría no lo son, es real. Que aumentan en situaciones de gran conflictiva en separación de adultos, también es real. Que yo escuchaba atentamente en el Zoom a la oficial y comparto totalmente. La cuestión es que las capacitaciones tienen que ser capacitaciones técnicas, no voluntaristas, no desde un discurso cotidiano. Porque creo que usted señalaba, Victoria,
Antes decían iba a denunciar a una mujer y es real. Algo habrá hecho. Sí, claro, sí, sí. Ahora, o muéstreme el moretón, muéstreme la herida, algo habrá dónde hecho. está sangrando. Ahora, claro. es tan riesgoso el algo habrá hecho como la otra punta, que es decir, si denuncia real. Bueno, Porque por ¿qué eso es lo que es una ocurre? cuestión de péndulo, entonces nos fuimos para el otro extremo. Yo creo que en algunos operadores sí. Yo creo que algunos operadores, sin lugar a duda que sí. Permítame. Sí. Pupo. No, yo creo que acá, tal vez por delicadeza, el invitado no está mencionando la propia ley, pero esta ley es medieval en algunos aspectos, es bárbara en algunos aspectos, principalmente el artículo 46, es del medioevo. Esto es algo tremendo, porque pasamos del extremo ese que tú mencionás, o que mencionó la entrevistada vía Zoom, bueno, algo habrá hecho, al otro extremo. Pero es tan bárbara, la voy a redactar, la voy a leer para que la gente saque sus conclusiones, que dice: no será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de los testimonios, adolescentes, chicos, etc. O sea, quiere decir que esto es atentar contra la ciencia directamente, establecido en un texto expreso de una ley, atentar contra los dictámenes de la ciencia para favorecer un testimonio. A ver, ¿podés leerlo de nuevo? Sí, sí. Tenés peores igual. Es el último párrafo, Se refiere, es un artículo que se refiere a la aplicación de las reglas de la sana crítica para apreciar la prueba. Pero al final dice: en todos los casos se respetará el derecho al interior superior de niños y niñas adolescentes a dar su opinión, la cual deberá analizarse aplicando las reglas de esta sana crítica que estamos hablando. No será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de sus testimonios. Esto en otras palabras, quiere decir: vamos a llevar este tema a un perito, como puede ser el psicólogo Gustavo Álvarez, y lo que diga el perito nos lo vamos a pasar por el quinto forro, porque lo importante es el testimonio. Entonces, esto me parece que es, si algo queremos Eso hacer, atenta contra las garantías del pero Estado de Derecho. justamente es parte de la industria de la denuncia falsa, este tipo de principios. Hay otros artículos. ¿Cómo que la habría que industria cambiar. la industria de la denuncia falsa? ¿Qué es la industria de la denuncia falsa? La industria de la denuncia falsa se da en la medida que vos generás tantos y tantos derechos hacia una parte, también generás oportunidades a que alguien se aproveche de esos derechos para las denuncias falsas hacia los hombres. ¿todo lo ven igual esto? No, a ver, hay un detalle. Hay dos argumentos más. Tenés el principio que está texto expreso, indubio pro mujer, o sea que frente a la duda la posición más Artículo favorable. 3. Así como fue toda la vida para el Ministerio de Trabajo, indubio pro Exacto, operario. pro operario. Y tenés otro que dice que en la resolución a tomar hay que tener en cuenta la opinión a la mujer, con lo cual de alguna forma le estás torciendo los platillos de la balanza al juez, porque le estás de alguna forma conminando a que considere qué opina la mujer en la resolución que vas a tomar. Yo creo que, a ver, esto lo hemos en algún otro caso discutido, y me parece que, a ver, haciendo la crítica a los errores o a lo que no compartimos de la ley, y que me parece que es importante esto marcarlo y dejar bien en claro, no estamos diciendo que el problema no existe y que la mayoría de las víctimas de violencia son mujeres. Esto lo digo porque normalmente cuando discutimos esto, en el debate de las opiniones de la gente, dice, bueno, en realidad si están en contra de esta ley es porque entienden que no hay violencia contra las mujeres. No es eso. Las organizaciones feministas son muy vehementes en la defensa de esta ley, ¿no? Bueno, también creo que tiene que ver con esto, porque una debilidad, que yo no voy a ir al articulado, pero por ejemplo, cuando se resuelven las medidas cautelares, ¿por qué no son cautelares recíprocas? Está prohibido por la ley. ¿Por qué exactamente, vinculado a esta ley, ¿no? ¿Por qué si yo soy mujer que voy a denunciar a quien denuncio, porque soy víctima instantáneamente, ¿no? Sí, tiene cautelares para conmigo, pero yo puedo ir a su casa. Yo le puedo mandar mensajes. O sea, conozco casos de denuncias que no son reales y que no estaban vinculadas a un problema de violencia de género, sino a diferencias en una pareja que se estaba separando, donde la denunciante iba continuamente a hacerle un escándalo al denunciado en la casa donde vivía con su nueva pareja. Esto, por eso reitero... Pero pero él puede denunciarla a ella si quiere. Sí, pero no en el marco de esta ley. No en el marco de esta ley. Entonces, la realidad es que lo más saludable, por lo menos personalmente, haciendo una crítica de las debilidades de esta ley, es
si hay una situación de violencia, las cautelares tienen que ser recíprocas. Del denunciado a quien denuncia y al revés. Eso me parece una de las debilidades. Y después, que también está vinculado a los movimientos feministas, a los más extremos, cuando se hacía la crítica de la ley de tenencia compartida, yo, por lo menos personalmente, creo que tiene mucho que ver esta ley en la necesidad y en la presión que ejercieron las familias para que saliera la ley de tenencia compartida. ¿Por qué? Porque de la mano de esta ley, los hombres, mayoritariamente, dejaban de tener vínculo con sus hijos de forma inmediata. Pero ahí hay un tema, y que también ha sido harto discutido. Sí. Y es, cuando hay violencia hacia la mujer, ¿acaso no son víctimas de esa misma violencia los hijos también? Sí, pero eso está vinculado a los casos reales. El problema es cuando son esos... Claro, pero ese es el tema. Bueno, la gran mayoría son reales. ¿Qué hacemos para contemplar los casos de denuncias falsas que tanto daño hacen también? ¿Qué pasa con las minorías? A ver, Gustavo. 2 o 3 cosas tratando de ser lo más sintético posible. La aclaración que hace la señora Valeria realmente da lástima que la tengamos que hacer. ¿Tá? ¿Cuál? A ver, ¿cuál? La que señala. La de que sea para los dos lados. Entonces, no es que estoy señalando críticamente algo que está mal, sino que me estoy poniendo en la vereda de enfrente y estoy dejando de lado y soy habilitante de la violencia contra la mujer o directamente digo que no existe. O sea, eso es lo primero que me parece importante. Las falsas oposiciones. Las falsas oposiciones, pero que realmente están reinando hoy, lamentablemente. Lo otro que señalaba Juan, ese artículo, o esa parte de ese artículo, yo no voy a hablar desde el punto de vista jurídico, obviamente, desde el punto de vista técnico, tiene horrores, no errores, horrores. A ver, por ejemplo. Primero y antes que nada, usted no puede bajo ninguna ley ir en contra de la ciencia, no debería. Es como que mañana salga una ley y diga los cirujanos de ahora en adelante van a estar trabajando sin tapaboca y sin guantes. ¿Por qué? Y porque se nos ocurre acá. Se supone que una ley tiene que tener asesoramiento idóneo para poder formarse, promulgarse y ejecutarse. Cuando hablan allí de que ningún elemento técnico puede ir en contra de la credibilidad del testimonio, no de la persona, que son dos cosas diferentes. La persona, yo no puedo decir si dice la verdad. Eso es como no creer que existen psicópatas capaces de mentir con una habilidad maravillosa. Pero no solo eso, porque hay diferentes tipos de denuncias de falsas. Si después quiere y tenemos tiempo, yo explico. Pero acá estamos en un escenario donde se dice, técnicamente, cuando hay herramientas comprobadas experimentalmente para evaluar la credibilidad del testimonio, no de la persona, de la conducta verbal, testimonio, que en la mayoría de estos casos es lo único que tenemos. Lo único. Entonces fíjense ustedes de qué manera, cuando vamos a un escenario de crimen y vemos una huella, quien la va a recoger o captar está entrenado. Hay protocolos y cadena de custodia. Hay protocolos en el laboratorio para poder asesorar al juez. Pero con el testimonio no pasa lo mismo. Hay una prostitución tremenda de la evidencia o indicio testimonio. ¿Por qué? Porque el niño, eventualmente, declara dentro de la familia 2, 3, 4, legítimamente, ¿no? 2, 3, 4 veces, va a los grupos en las mutualistas, en Puerta, después psicólogo y psiquiatra, después grupo de violencia basada en género y generaciones, a los 4 o 5 meses, 3 meses o un año, le hacen nuevamente un dictamen pericial donde vuelve a relatar el hecho y después, si tiene suerte, una cámara Gesell, tomada por un funcionario administrativo. Todos esos factores concatenados son todos factores prostituyentes de la evidencia, testimonio. Entonces, hay muchos protocolos que atentan intrínsecamente contra la posibilidad de que un psicólogo forense pueda bien asesorar a la justicia. Y nunca podemos, y termino con esto, creo que había otro punto y me lo olvidé ahora, la credibilidad es un constructo técnico. Credibilidad, verosimilitud y factores contaminantes del discurso son factores técnicos de la psicología del testimonio. La veracidad del testimonio y la ponderación de la prueba del testimonio es un resorte del decisor jurídico. Veracidad, no verosimilitud. Usted puede, con determinados protocolos, relevar indicadores de verosimilitud. ¿Es vinculante con el fallo judicial? No.
Yo le digo, mire, doctor, Hay que ver que sea este cierto método, todo lo que dice, aunque suene verosímil. Claro. aplicando determinado protocolo con métodos científicos, se encontraron altos valores o indicadores que apuntan a la alta credibilidad del testimonio de este niño, de esta mujer, de este hombre. Punto. Después el juez va a hacer lo que quiera con eso. Lo va a ponderar de la manera que quiere. Pero es un método científico. No es que yo me siento adelante de alguien y porque me cae en gracia, porque llora, o porque obviamente, humanamente, uno se tiende a proteger la parte eventualmente más vulnerable, yo voy a decir, bueno, es creíble, es espontáneo y tiene engranajes contextuales. Eso no es científico. Bien, pero tampoco debe ser cualquier funcionario sentado que toma la denuncia y da por sentado que está diciendo la verdad a la mujer que denuncia. Sí. Es un ¿Y la funcionario cámara administrativo que no tiene nada que ver los funcionarios, ¿eh? El relevamiento de cámara Gesell del testimonio prueba anticipada la toma un funcionario administrativo. No es psicólogo, no es psicólogo forense y menos aún especialista en psicología del testimonio. Eso es en sede de fiscalía, ojo. Eso es en sede de fiscalía. En violencia doméstica son los equipos técnicos, pero muchas veces lo que sucede es que la valoración de riesgo la hace un asistente social. Eso sí, no siempre un psicólogo. Yo creo que acá, o sea, el ABC de la justicia es dar garantías a todas las partes. Me parece que eso es fundamental. Y yo de este artículo 46, sobre el cual tanto se polemiza, entiendo que es el intento de proteger el testimonio como elemento a ser considerado, que queda bajo la evaluación en las reglas de la sana crítica que realice el juez. Eso está dicho acá. O sea, porque este endiosamiento de la ciencia como elemento para dirimir cuestiones de la justicia es complejo desde el punto de vista que bajo el método científico podés tener dos informes con resultados completamente distintos. Nosotros cuando evaluamos muchos de estos temas, lamentablemente, y ojo, hay experiencias muy valiosas, ni que hablar como la que podés tener tú, Marta, pero son siempre desde la experiencia, desde el conozco un caso, de lo que yo he visto. ¿Qué falta? Faltan datos mucho más granulares sobre la aplicación de las leyes. Pero o sea, no hoy tenés datos de las denuncias falsas. ¿Y cómo los vas a tener? No, pero tenemos que tener muchos más datos de parte de la justicia, o deberíamos tener, que permitan evaluar de acuerdo al resultado de la aplicación de la ley. No, el único dato más o menos cierto que tenemos es la cantidad de denuncias. Claro. No, pero pará, tenés un problema. La ley prevé a texto expreso que si vos haces una denuncia que tiene un viso de realidad, no tenés sanción. Lo que sí vos te das cuenta es que devenido el curso, o sea, sacaste al señor de la casa, le prohibiste las visitas, se archivó, te queda la duda, pero nunca vas a tener un rótulo que diga, esta denuncia fue falsa. No lo tenés, entonces no tenés cómo medir algo que no tenés cómo aplicarlo. Uno, dos. Tenés otro problema. Muchas veces tenés gente que tiene tobillera, por ejemplo, hasta 3 años, los informes, el señor incumplió, no. El señor la llamó, no. Le mandó bombones, no. Pasó por la casa, no. Pero la víctima tiene miedo. Y eso que no surge de ningún elemento... Más que de lo testimonial. Más que de lo testimonial, amerita la continuación de la medida. Eso es lo otro que quería decir, porque uno entiende que el concepto de medida cautelar es una medida de fuerza impuesta por el Poder Judicial que debe ser transitoria en el mientras tanto se dirime la situación de una mejor manera. Cuando uno ve que las medidas cautelares se transforman en medidas permanentes, en el ámbito que sea, en este y en otros, claro, ¿no? Antes quizás lo teníamos con los famosos procesamientos con prisión que después no derivaban en una sentencia, la chance de que se el pacto de San José de Costa Rica. Claro, la chance de que se cometan injusticias es mucho mayor. Entonces, volvemos a cómo la ley se implementa. Puede tener necesidad de ajuste la ley, puede tenerlo, pero si no se está implementando bien, si no se respetan los tiempos y si no se da garantía a todas las partes involucradas, bueno, ahí es donde... Falla no tanto por su propia naturaleza, sino por falta de recursos para implementarla correctamente. Igual no solamente, ¿no? Porque hay otra parte... Falla porque viola igualdad. principios constitucionales. En realidad, hay algo... algo... ¿Por qué nadie denunció su inconstitucionalidad? No, perdón. La inconstitucionalidad se hizo y fracasó con total éxito. Bueno, todas las acciones de inconstitucionalidad... Pero entonces se ratificó la constitucionalidad de la ley. No. Lo que se o ganó el lobby, ganó el lobby. ¿Qué ganó? No, lo que pasó fue, se hizo la impugnación porque violaba el principio de igualdad y la Suprema Corte lo que dijo es que la razón de emergencia que estaban viviendo las mujeres ameritaba la reducción del derecho de los hombres. O sea, recurrió a otro artículo constitucional para dejarla vigente. Y bueno, y eso mismo, exacto. No se puede
apelar a ese razonamiento, es decir, mirá, más vale un daño menor que un mal mayor. Somos daños colaterales. Bueno, lo pregunto, no lo sé, lo pregunto. Porque en definitiva es lo que está pasando, están pagando pocos justos por un montón de pecadores. No sabemos qué tampoco. Hay algo más, Victoria, que me parece importante. A ver, yo creo que igual está mal, no debería pagar ninguno justo, estamos de acuerdo. Yo creo primero que no son tan pocos y que no desconozco un caso, porque por algo hubo toda la movilización que generaron el grupo de familias, no solo padres, porque es el padre, son las abuelas paternas, son los primos, toda la movida vinculada a tenencia compartida, que también los que argumentaban en contra de la ley de tenencia compartida tenían que ver con que era un grupo reducido. No percibí que fuera muy masivo, tampoco está, bueno, yo fui a varias movilizaciones. Sí, quizás un lobby fuerte, no sé si tan masivo. Cuando llegan el día del niño y llega fin de año, te puedo asegurar que no son pocas las familias que se movilizan frente a la Suprema Corte de Justicia. Pero más allá de eso, hay otro daño colateral, que tiene que ver, por ejemplo, con los ámbitos que se están generando en los lugares de trabajo a partir de lo que articula la Ley de Violencia de Género. Por ejemplo, voy a hablar de uno que conozco particularmente, que tiene que ver con la Intendencia de Montevideo, que generó un lugar específico donde también se da la misma particularidad. La denunciante hace una denuncia de acoso, de violencia basada en género, y la medida cautelar inmediata se traslada al denunciado, a veces está años, porque no hay tiempo, no es como en la órbita de lo público, que sí tiene un tiempo máximo, un sumario, por lo tanto puede pasar 5 años, la persona no puede ejercer su cargo, está tildado en una resolución de que está siendo investigado porque es una... O sea, todos los perjuicios que puede generar una denuncia falsa en el ámbito de la vida, del hogar, se trasladan además a la posibilidad que tienen el trabajo. Muchas veces vinculado a mujeres que quieren irse del lugar de trabajo y consiguen un pase del lugar, o porque fueron relaciones de pareja dentro del lugar de trabajo y es la forma de, en algunos casos, o sea, y esto la Intendencia tampoco tiene una herramienta para cuando la denuncia es falsa. Entonces, ya no solo el perjuicio de la falsa denuncia puede ser vinculado a lo que sucede en el hogar, sino que muchísimas instituciones están instrumentando esto y ya el principio de igualdad se pierde hasta en el ámbito de trabajo. Entonces, a mí me parece, para que una ley realmente sea efectiva, ¿no? y para que genere credibilidad y sea una herramienta de cambio de alguna circunstancia, todos tienen que creer en esa ley o la tienen que ver como positiva. Yo lo que veo vinculado a esta ley es que muchísima gente... no son casos aislados, son muchas las críticas al sistema y un sistema que en realidad hizo una ley a la que no le dio herramientas ni siquiera para que sea, más allá de que no la compartamos en algunas cosas, ni siquiera para que sea ejecutada como corresponde. O sea, no es quizá una buena ley para muchas personas, pero además ni siquiera está siendo ejecutada como corresponde. Entonces el perjuicio es aún mayor. Quería decir algo, estoy invitado. Sí, yendo unos renglones para atrás, cuando... Usted mencionaba el endiosamiento de la ciencia. Por eso yo aclaré que yo no hablo desde el punto de vista jurídico. Ahora hay una cosa que es meridianamente claro. La humanidad tiene un paradigma científico. Se podrá concordar, no se podrá concordar, pero tiene un paradigma científico. Yo a mis alumnos le hago el símil. Bueno, yo mirando un tubo de ensayo con orina a contraluz puedo decir turbio, gran positivo, infección urinaria. O puedo hacer el protocolo que la ciencia ha comprobado que es efectivo, y llegar, y tal vez llegue a la misma conclusión. Sí. El camino es lo que diferencia. Entonces vuelvo a lo que decía el artículo 46, reitero, desde el punto de vista técnico, no jurídico. Si usted tiene instrumentos probados, comprobados experimentalmente, de que hay implantación de memoria, de que hay falsas denuncias, de que hay fases en el ser humano en donde no existe la memoria episódica, y sí semántica, que inhibe que el niño pueda decir un relato con inicio, protagonismo, desarrollo y fin. O sea que si lo hace es porque fue de alguna manera, le fue inculcado. Claro. Pero si todos estos extremos están comprobados, bueno, yo creo que desatender a la ciencia es riesgoso, por lo menos. Y reitero lo que ya dije anteriormente. Esto es un asesoramiento, porque también... vamos a hablar de los peritos. Muchos peritos no tenemos claro cuál es la función del perito.
y mucha gente no tiene claro cuál es la función del perito. Porque yo diga que tiene indicadores de credibilidad, yo no estoy obligando al decisor jurídico a decir es creíble o esta denuncia es falsa. Ahí recién entraría la sana crítica. Pero ¿cómo puede tener sana crítica un operador jurídico cuando no tiene formación, ni siquiera un barniz, que es otro elemento importante, ni siquiera un barniz en lo que es psicología forense o psicología del testimonio? Entonces, en base a experiencia, bueno, muchas veces la experiencia es una sumatoria constante de errores. Y estamos hablando de personas y de derechos humanos de personas, de mujeres, de niños y de indagados, de los tres. Y en cuanto a, yo comparto con usted, en cuanto a que cada uno de nosotros obviamente trae, no, porque yo conozco, sí, es cierto, yo conozco muchos, yo conozco cientos de haber intervenido en cientos de casos, ¿tá? Y hay de todo, y se mantiene la misma estadística. La mayoría son reales, sí señor, la mayoría reales se reflejan en los protocolos de relevamiento de testimonio de credibilidad, también, pero hay un resto que hasta que no nos toque a uno o a un familiar nuestro, es totalmente residual. Claro, ¿tá? es verdad. En Ahí donde, hay un punto. en donde se juega con los derechos humanos de las personas. Porque, reitero, si hay un dictamen pericial, una metapericia, un relevamiento de testimonio con método científico, también le podemos errar. Por supuesto que le podemos errar. Minimizamos. Pero es más ¿no? garantista, Sí, sin claro. duda. ¿Qué querías decir, Diego? No, quería decir que el testimonio y la versión que nos da el entrevistado, que es interesante, bueno, uno ve que no es un fracaso, ¿no?, la implementación, sino que hay una mayoría de los casos, hay que ver, porque una mayoría puede ir del 51% hasta el 99%, o sea que hay un rango grande de mayoría que habría que determinar, pero que está funcionando. Entonces, más que hablar de un fracaso de la norma, habrá que hablar de corrección o corrección en la implementación. Yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión. estamos O sea, porque, Claro que porque sí. también entre los elementos periciales uno puede decir, sí, hay elementos que vienen más de las ciencias duras, como puede ser el análisis de una muestra biológica, la que sea, y otros que tienen más que ver con la evaluación de las relaciones humanas, de los procesos psicológicos, de las relaciones, en donde es obviamente más fácil que existan dos versiones siguiendo el mismo método científico, que está muy bien que se siga y que también tendría que aplicarse para la evaluación de la ley, porque también las políticas públicas se pueden evaluar con método El científico. tema es que tanto se movió la aguja con respecto a la ley anterior de los casos que realmente son los comprobables, digamos, o los que ha funcionado, que creo que ahí es donde está la diferencia. Lo que pasa que si la- esta ley realmente movió la aguja vinculado a la ley anterior. Y creo que ese análisis, no sé si está hecho, porque los casos reales seguramente con la ley anterior también hubieran Lo que pasa tenido es un que camino. la ley anterior se hizo acá y la 19580 se copió de España. Claro. Donde en España la está revisando porque tiene los mismos problemas que detectamos acá, con muchos mejores recursos, ¿no? No podemos compararnos con primer Los mundo. mismos problemas en cuanto a las fallas En cuanto a las de fallas, protección a la mujer o en cuanto a la en falta de cuanto- garantías para los hombres En la no falta de violentos. garantía para los hombres y en la toma de resolución sin demasiado prueba. Bien, hacemos una pausa y ya venimos.